todavía no. Ahí está, ahí Bien. comenzó a grabar. Sí. Ahí está grabando. Bueno, yo voy a retomar la clase que tendríamos que haber tenido el viernes pasado. Así hacemos un repaso de eso, que es bastante sencillo, pero bueno, lo leemos juntos, ¿sí? Y después les subí unas fichas como para que ustedes puedan tener los ejemplos de cómo serían las fichas catalográficas de las revistas, ¿sí? De las publicaciones periódicas. A ver, bueno. Publicaciones periódicas seriadas y... Sí, esto por ahora es todo lo mismo, ¿sí? Ahora vamos a ver en este Power que yo le subí. En realidad las diferencias sí hay como una tipología, pero esa tipología se va a ir borrando con el tiempo y sobre todo en la actualidad, donde aparece este término de recurso continuo, y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Tiene mucho que ver también con el desarrollo de Internet. Bueno, les voy a poner compartir pantalla, ustedes díganme si ven el PowerPoint. ¿Lo ven? Sí, lo veo. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, publicaciones seriadas o publicaciones periódicas, recursos continuos también se llama. Como ya les había comentado, nuestra bibliografía son las reglas de catalogación, las mismas que vieron ustedes el año pasado. Nada más que nos vamos a centrar en este capítulo, que es el capítulo 12. Acá hay algunas definiciones sobre lo que son las publicaciones seriadas, ¿sí? Un poco más técnicas que la que vimos en la clase anterior, ¿sí? Porque ya acá estamos pensando más en lo que serían publicaciones científicas, académicas, ¿sí? Según la norma ISO, una publicación seriada es toda publicación impresa o no, que aparece en fascículos o volúmenes sucesivos, con una secuencia generalmente numérica o cronológica, con intención de continuar indefinidamente, cualquiera que sea su periodicidad. En esta frase aparecen algunos elementos en los que me quiero detener. Fíjense que dice, aparecen fascículos o volúmenes sucesivos, ¿sí? Eso a nosotros nos remite al papel, ¿verdad? ¿No? Nos remite a lo impreso. En la actualidad, nosotros vamos a seguir teniendo volúmenes, pero la mayoría de las publicaciones seriadas o publicaciones periódicas van a estar en línea. De hecho, son pocas las publicaciones seriadas o periódicas que continúan en papel por los enormes costos, ¿sí? Generalmente tiene que tratarse de alguna entidad que tenga mucho poder adquisitivo para que la siga imprimiendo en papel, ¿sí? Pero fíjense que acá, en esta norma, todavía aparece esta cuestión del papel. Y acá otro tema que a mí me interesa, secuencia generalmente numérica o cronológica. Esta partecita de secuencia numérica o cronológica es a lo que nosotros le vamos a prestar especialmente atención a la hora de realizar la descripción bibliográfica. ¿Sí? Porque esto es lo distinto que tiene la publicación seriada o periódica del libro, ¿sí? Recuerden que mientras un libro es una obra que ya está terminada, una publicación seriada o periódica es una publicación que continúa, que está viva, ¿sí? Al menos mientras se esté editando. Por eso va a tener como elemento para la descripción física esto de la secuencia numérica o cronológica, que ahora vamos a ver algunos ejemplos en esas fichas que yo les subí, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener una revista que tiene un nombre, que es el nombre de la revista, el nombre institucional de la revista. Pero cada uno de los fascículos o volúmenes va a tener un número. Número 1, número 2, número 3, ¿sí?
Y después vamos a ver que esta secuencia se puede numerar de distintas formas. Por ejemplo, algunas dicen año 1, volumen 1, año 1, volumen 2. Va a depender de cada publicación. ¿Sí? Las definiciones de las reglas de catalogación y del glosario de American Library Association coinciden con lo enunciado en la norma ISO. Acá están bastante normalizados los términos, ¿sí? Dentro de las publicaciones en serie, aquellas que aparecen en intervalos regulares, es decir, periodos, son llamadas publicaciones periódicas. Sus denominaciones más comunes son periódicos, revistas y otras. Me quiero detener sobre este término regular. ¿Qué significa regular? Por ejemplo, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses, pero que siempre es en ese periodo. ¿Sí? La distinción entre ellas suele hacerse en función de la frecuencia de la publicación. Así se consideran periódicas aquellas que tienen una periodicidad inferior a una semana, y revistas las de aparición semanal o inferior o a un año. Estas definiciones en la práctica no se usan mucho hoy en día, ¿sí? Por esto de que hay cada vez más revistas electrónicas, ¿sí? Las normas ISBD, que son otras de las normas que utilizamos, definen la publicación seriada como publicación en forma impresa o no impresa. Acá ya hay un avance, ¿no? Editada en partes, que se suceden normalmente en orden numérico o cronológico. Destinada a continuarse indefinidamente. Incluyen periódicos, diarios, publicaciones periódicas, publicaciones anuales, como anuarios y directorios, series de informes, memoria de instituciones, series de actas y conferencias y series monográficas. Fíjense que esta definición es mucho más amplia, ¿sí? Primero porque deja abierta la puerta a lo que es impreso y no impreso. Habla de editado en partes, ya no se queda con esta idea de volúmenes o de fascículos, ¿sí? Y esta frase me interesa, destinada a continuarse indefinidamente. Esto de indefinidamente es lo que las reglas de catalogación va a tomar como recursos continuos. Por eso le va a decir recursos continuos. ¿Por qué? Porque es indefinido, es continuo, ¿sí? Bien, eso por un lado, para ver qué son las publicaciones periódicas según estas normas, la ISO, la ISBD y las reglas de catalogación. Acá también es importante pensar, cuando nosotros venimos de, digo nosotros porque yo estaba en primero, pero si bien estábamos haciendo análisis, pero eran las mismas obras, ¿no? Veníamos de catalogar o de clasificar una obra que tenía un autor o 2 autores o 3 autores, ¿sí? Ustedes vieron un poquito de lo que era entidad corporativa, ¿no? Bien. Cuando nosotros acá pensemos la autoría es la publicación misma. La publicación misma viene a ser la entidad corporativa, ¿sí? Por ejemplo, Diario La Nación. La Nación es la entidad corporativa y a su vez es el autor del diario, ¿sí? Más allá de que atrás haya un grupo editorial. Pero la entidad es el título legal de la publicidad, de la publicación, ¿se entiende? La publicación periódica es una publicación colectiva con un título legal. Ese título legal va a ser el punto de acceso a la publicación. Por ahí yo quiero saber si por esto me lo van entendiendo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ese título legal es el autor, es lo que nosotros conocíamos como autor. Nada más que es colectivo y que es una entidad, porque en realidad es una revista, o es una publicación seriada, o es una publicación periódica, o es un anuario, ¿sí? Aparece en intervalos regulares fijados de antemano,
durante un tiempo limitado y cuyos fascículos se encadenan cronológicamente los unos a los otros para constituir a final de año o varios volúmenes. Esa obra es colectiva, pero a su vez cada una de sus partes constituyen una obra mayor. Cada revista, por decirlo de alguna manera, es una publicación, pero a su vez todas juntas hacen a la colección de esa publicación. De modo que cuando yo estoy catalogando una publicación periódica o seriada, la estoy catalogando en su totalidad, con todas sus partes. ¿Sí? ¿Hasta acá van entendiendo eso que digo? Cualquier duda, pregunten, ¿sí? Bien, después acá habla de publicación periódica seriada con periodicidad fija e inferior a un año, ¿sí? Publicación seriada, publicación cuyos volúmenes o números se suceden regularmente en orden numérico o cronológico, con título común y con un propósito de continuar indefinidamente, incluye además de las publicaciones periódicas aquellas cuya periodicidad puede ser en algún caso igual o superior a un año, como los anuarios, memorias, actas, trabajo de sociedades científicas, así como las colecciones por volúmenes. Por ejemplo, en el área de la ciencia son muy importantes los anales. Los anales son como si fuesen anuarios, ¿sí? Se hacen una vez al año, por eso se llaman así. Por ejemplo, anales de informática, anales de medicina, anales de arquitectura. En esos anales se publican artículos originales y las últimas novedades de esa ciencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el Anal de Medicina 2020. ¡Oh! Va a estar lleno. Entonces, todas las publicaciones originales van a estar ahí apareciendo, ¿sí? Obviamente la estrella va a ser el COVID-19. Pero todos aquellos artículos que se escriban durante el 2020 acerca de medicina, artículos originales de científicos importantes y respetuosos y que pertenecen a organizaciones científicas importantes, van a formar parte del Anal de Medicina 2020. Además está decir que es un enorme prestigio, que solamente los profesionales y los científicos más importantes son los que publican en esos anales. A ver, acá me está apareciendo algo. ¿Alguien se quiere sumar a la reunión? A ver, disculpen, porque me aparece algo. No. Como tengo la pantalla compartida, veo algo, no sé si alguien está chateando capaz. Como tengo la pantalla compartida no lo veo. Bien, esos anales son publicaciones periódicas, tienen una periodicidad fija que es cada una vez al año y es un recurso muy importante tenerlo en la biblioteca, ¿sí? En líneas generales, las bibliotecas especializadas son las que tienen esos anales dedicados a cada área, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la biblioteca de... Hola, Chiara, no sé si no te saludé. Andrea, tampoco te saludé. Ahí las estoy viendo. Por ejemplo, la biblioteca de medicina va a tener los anales de medicina. La biblioteca, por ejemplo, de la Facultad de Medicina, ¿sí? Probablemente una biblioteca popular no vaya a tener los anales de medicina, no tiene sentido. Una biblioteca pública puede tener los anales de medicina siempre y cuando sea una biblioteca muy importante. Por ejemplo, puede ser una biblioteca nacional o una biblioteca provincial, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que tener sentido, alguien lo tiene que consultar. Cualquiera de nosotros no tendría sentido que consulte los anales de medicina, ¿sí? Nosotros no sabemos nada de medicina. También las bibliotecas de los colegios de abogados, los colegios de arquitectos, los colegios de médicos, ¿sí? Suelen tener esos... Me estoy fijando a ver si tengo que ingresar a alguien. Avísenme si tengo que ingresar a alguien,
son los que suelen tener esos textos, esas publicaciones, ¿sí? Bien. Acá hay una tipología, ¿sí? De publicaciones seriadas, anuarios, memorias, series monográficas, series de informes, series de actas, periódicas, revistas, divulgativas y científicas. Acá hay una diferencia importante que nosotros tenemos que saber, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una publicación divulgativa y una publicación científica? ¿Qué les parece? ¿Alguno que quiera intervenir? Me parece, puede ser divulgativas, algo así como más popular. No Bien, sé, me parece gente, revista gente. Y científica, claro. justamente eso que vos explicás de lo que tiene que ver con un científico, algo de eso. Bien, nosotros acá vamos a estar hablando de revistas académicas y científicas, ¿sí? En ambos casos. Nada más que las divulgativas van a ser para un público más general, mientras que las científicas para un público especializado. Por ejemplo, hay gente que le encanta la literatura, pero no es profesor de letras, ¿sí? Ujú. Entonces, esa gente puede acceder a revistas literarias divulgativas, pero las revistas de teoría literaria van a ser más específicas para la gente que lee, que estudia letras, ¿entiende? Sí. Ujú. Divulgación científica es lo que hace, por ejemplo, Carl Sagan, que es un astrofísico. A ver, quiero saber si tengo que añadir a alguien, no. Porque acá me aparecen notificaciones, pero no las veo. Participantes, a ver si tengo que añadir a alguien. Me fijo, ¿eh? Ahí les sigo diciendo. Bien, divulgación científica es, por ejemplo, lo que hace Carl Sagan. Carl Sagan es un astrofísico que además de hacer investigación, hace divulgación científica. Cuenta a la comunidad en general Ujú. descubrimientos sobre la astronomía. Ujú. Lo hace en un lenguaje más coloquial para que sea más accesible para la gente, ¿sí? Para la gente que no es física, o que no es astrofísica, o que no es astrónoma. ¿Sí? Claro, pero que le interesa el tema. Pero que le interesa el tema. Pero Claro, está bueno. no está escrito de esa forma tan técnica y específica. Claro. Ujú. ¿Sí? Y Sí, después, sí. periódicos, semanarios y diarios. ¿Sí? Bien. Esto ustedes ya lo saben. Esto también, bueno, información de actualidad, esto es lo que ustedes conocen. Bueno, acá periódicos y diarios, publicaciones periódicas primarias. Estas son las que nos interesan a nosotros, ¿no? Que publican trabajos originales, académicas y científicas. Hago esta definición de académicas y científicas porque, por ejemplo, puede haber, qué sé yo, la filosofía no es una ciencia, pero sin embargo es una disciplina que se estudia mucho. Y hay revistas de filosofía, o lo mismo que revistas de literatura, hay un montón, y no es una ciencia. Puede ser también revistas de arte, ¿sí? Donde se debate, por ejemplo, el tema del arte, las corrientes artísticas, ¿sí? Es especializada. Esas publicaciones son especializadas. Los trabajos son originales, es decir, los científicos o los intelectuales o los artistas escriben directamente en esas publicaciones, no hay un intermediario. ¿Sí? Como las que vimos el otro día, ¿vieron las literarias? Borges directamente escribía en la revista Sur o en la revista Martín Fierro. Después tenemos publicaciones seriadas secundarias que realizan una recopilación de contenidos de las revistas primarias. Tienen resúmenes y abstracts. Esto se usa mucho para el mundo de la ciencia, ¿sí? Estas revistas aparecen mucho en las bibliotecas de facultad. Publicaciones periódicas terciarias recopilan artículos, documentos e informes técnicos generalmente sobre un tema. Seriadas, revisiones de literatura, etc. ¿Sí?
Estas son los tipos de revistas con las que nos vamos a encontrar. Hay que pensar en la actualidad, tengan en cuenta que vieron que las reglas de catalogación, esto lo venimos charlando, han quedado con algunas cuestiones obsoletas, por eso se están desarrollando las RDA, que nosotros, si todo sale bien, vamos a ver un poquito, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque las publicaciones periódicas, las publicaciones seriadas, a partir del desarrollo de Internet, de la globalización, van a tener otras características también. O sea, ahora cuando nosotros vamos a empezar a hacer algún trabajito práctico sobre las revistas tradicionales impresas, pero después, ustedes cuando puedan investigar, hay revistas que parecen páginas web, no revistas, ¿sí? Por cómo están diseñadas. Y cada vez va a ser más así, ¿sí? Porque el costo de impresión es muy elevado y el costo web es menor y además tiene un mayor alcance. Piensen que si yo subo una revista de bibliotecología a internet, tengo la posibilidad de tener un montón de lectores con muy pocos recursos económicos. Sin embargo, ¿cuánta plata tengo que invertir para llegar a la misma cantidad de lectores? ¿Sí? Con todo el trabajo que implica también, ¿no? Conseguir sponsor y todo eso, que hoy en día es muy difícil. De modo que algunas revistas electrónicas van a incluir videos, por ejemplo. Conferencias. ¿Sí? Por ejemplo, las revistas de APGRA, la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina, esa revista antes se hacía en formato papel, ahora ya no se hace más en formato papel, se hace online. Y cuando uno entra a la revista ve artículos, pero también ve videos, ve conferencias, ¿sí? Que son parte de la publicación también. O sea que la publicación va a tener también contenido audiovisual. ¿Mm? Bien, acá ya empezamos a mirar, ¿hasta acá van bien? ¿Algo que no se entienda? ¿No? Bueno. Acá ya, bueno, entramos en las reglas de catalogación. Fíjense que ya acá no habla más de publicaciones periódicas y seriadas, sino de recurso continuo. Y fíjense que también no es casual que cambie la palabra publicación por recurso. Porque publicación sigue remitiendo a la cuestión impresa. En cambio, recurso, ¿sí? Recurso sí ya puede ser cualquiera, puede ser una revista impresa, puede ser un sitio web, ¿sí? Puede ser un CD. Hubo una época de transición entre Internet y el Internet que conocemos ahora, que no es el mismo Internet de hace 10 años, ¿verdad? O sea, yo cuando estudié bibliotecología había Internet, pero no tenía el alcance que tiene hoy y no tenía la penetración social que tiene hoy, ¿sí? Yo me acuerdo que para buscar información de Internet tenía que ir a un ciber. No había Internet en mi casa. Hoy en día es común, o dentro de todo, es bastante común o frecuente tener acceso a Internet, ya sea a través de un Wi-Fi o de datos del teléfono. Pero hace 10 años no. Pero sí que había en ese entonces. Había muchos recursos electrónicos, como por ejemplo los CDs. Había muchas revistas que tenían, por ejemplo, una parte impresa y una parte electrónica, que se publicaba en CD. ¿Sí? Por ejemplo. O CD-ROOM, ¿se acuerdan del CD-ROOM? Ya no existe más. De hecho, no tenemos dónde leer los CD-ROOM. Hay muchas bibliotecas que tienen estas colecciones y no tenemos dónde leerlos. Porque las disqueteras no sé si se llama así, la computadora ahora no viene con ese sistema para leer CD-ROOM. Lee solamente CD. ¿Sí? Viene con otro software. Así que bueno, eso
es un poquito para entender por qué la palabra cambia y deja de ser publicaciones periódicas o seriadas para transformarse en recursos continuos. ¿Nosotros cómo le vamos a decir? Nosotros le podemos decir publicaciones periódicas, seriadas o recurso continuo. Para nosotros es más o menos lo mismo, ¿sí? Porque además, con el desarrollo también de Internet y de la globalización y todo esto, ya no es tan formal el tema de la periodicidad, ¿sí? La periodicidad puede ir variando. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo tan cambiante que muchas veces esa regularidad que se venía teniendo en la década del 90 o en la década del 80, como que se va perdiendo, sobre todo en esta época, ¿sí? Entonces, puede ser que un recurso sea trimestral, pero que no sea exactamente trimestral, ¿sí? Bueno, acá la definición que hacen las reglas, recurso continuo publicado en una sucesión de partes separadas, generalmente lleva numeración que pretende continuarse indefinidamente, ¿ven? Acá continúa con esto de lo indefinido. Bueno, revistas, magazines, revistas electrónicas, ven que acá aparece directorios continuos, informes anuales,